Muchachos, ¿cómo van? Acá parte de la última serie de lo que es el video explicando las partes de un embudo efectivo. ¿Sí? Siempre estuvimos viendo, a ver, en estos últimos videos que vimos, cómo empieza un lead, ¿sí? Las condiciones que tiene que ir para tener atención, de la atención válida de interés. Dividimos esto en marketing, ¿sí? Y esto lo dividimos en ventas, en conversión. Entonces el principal trabajo, una vez tenemos el lead, es a partir de la parte de interés a pago, ¿sí? Estuvimos viendo cómo pasarlo a que tengamos la atención de esos leads y cómo esa atención transformarla en que sean leads interesados. Y después, ¿sí? Cómo llevarlo del interés a que agende y una vez que agenda, que se presente. Ahora lo que vamos a ver es, una vez que se presenta, una vez que tenemos el lead frente a frente en cámara, ¿cómo hacemos para convertir un lead que tenemos enfrente de la cámara en un mito en Zoom? Importante hacerle darse cuenta por qué la mejor decisión que puede tomar es pagarnos o por qué la peor decisión que puede tomar es no pagarnos. Porque recuerden, las personas son egoístas y las decisiones las toman por ellos, no por nosotros. Vamos a ello. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a mostrar una parte de este primer embudo, ¿sí? Si podemos ver acá, vemos esta parte respecto a lo que es una vez que se presenta, ¿sí? El lead. Vemos la estructura a seguir, que es importante. Es una creencia común dentro de la parte de las ventas, que si vos tenés un guión de ventas sos peor. Pero eso es simplemente porque nadie sabe cómo usarlo. Piensan que al tener un guión de ventas, vos tenés que ser cuadrado dentro de ese guión y preguntarlo, en vez de usarlo como arma. ¿Por qué un guión de ventas es más efectivo que no tener un guión? Porque tenés una base sobre la cual fluir, ¿sí? Tenés una base sobre la cual fluir. ¿Qué es lo que tienen las personas que no cierran guión? Improvisan. Tienen una base mental armada, pero no tienen una base para armarse, ¿sí? Y resolver a leads difíciles. Por eso es tan importante un guión, porque si un lead te viene muy difícil, muy reacio, muy escéptico, muy narcisista, y a vos te cuesta, siempre podés recaer en basarte sobre el guión y a partir de ahí fluir, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué estructura tiene una llamada efectiva? Un consecuencia de un guión también. Primero rapport, después seteo de marca de autoridad, cualificación, presentación, cierre y rebatición de objeciones como anomalía, y después se termina convirtiendo en cliente, ¿sí? Esto es importante entender, que no necesariamente tiene que seguir todas esas etapas para convertirse en cliente, sino que puede pasar directamente desde el cierre a ser cliente. ¿Por qué? Porque lo cerramos sin que tenga objeciones. Eso es súper importante, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Lo siguiente, una vez se nos presenta el línea en la llamada, ¿cuál es la primera etapa? El rapport. ¿Por qué el rapport? Porque el rapport es demostrarle a la resistencia inicial inconsciente del lead que tenemos desde que nosotros percibíamos amenazas y nos teníamos que defender, que nosotros no somos una amenaza, sino que somos una persona que no está ahí para sacarle la plata, sino para darle valor, darle soluciones, darle claridad y ayudarla, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo es un rapport claro? Siendo genuino, ¿sí? Siendo genuino. Un error muy común que veo que las personas cometen es querer ser muy perfecto a la hora de vender, lo cual eso hace todo lo contrario. Porque ¿por qué no le pondría resistencia a una persona que es demasiado buena para ser real? Eso es el objetivo, demostrarle que no somos demasiado buenos para ser reales, sino que somos una persona como él, una persona como ella. Y que, como le estamos hablando de par a par, aunque estemos por encima en términos de autoridad y conocimiento, de igual manera no vamos a ir a sacar la plata ni tenemos una intención detrás, sino que nuestra intención es ayudarlo. Entonces el rapport es genuino. No es necesario hacer un rapport extremadamente largo ni preguntarle de cosas que no nos interesan. Tenemos que preguntarle cosas que nos interesan de esa persona, darles cumplidos genuinos si así lo sentimos, y si no, no hacerlo e ir directo al punto. Eso es otro error muy común también en la fase de rapport, querer alargarla lo máximo posible para no ir al meollo de la situación, que es la llamada. Eso es otro error, porque igualmente estás dilatando lo que las dos personas saben que van a hacer esa llamada, que es tener una llamada de venta. Lo importante es ser genuino, conocerlo, hablar bien y después ir a lo que va, que es ver el producto o servicio, ver si le sirve, y si le sirve pagar, y si no, no pagar, ¿sí? Una vez hacemos ese rapport, que es corto, dura 1 a 3 minutos, 5 como mucho, vamos al seteo de marca de autoridad. Esto es importantísimo porque esto es marcar las bases del juego. A la hora de marcar las bases del juego es: yo soy la autoridad, vos venís a escuchar, ¿sí? Y venís a preguntar también.
pero siempre y cuando yo soy la autoridad. ¿Por qué? Porque tengo más experiencia, más resultados, más casos de éxito, ya ayudo a otras personas como vos y porque soy el experto en este asunto. ¿Por qué es importante el seteo de marco de autoridad? Porque nadie le va a pagar a una persona que no respete. Y desde el minuto 1 ya te van a estar juzgando. Ya van a tener nociones preconcebidas de vos, ¿sí? Y ya te van a estar juzgando en base a lo que vos les estás demostrando, tanto en el seteo de marco de autoridad como en el report. Recuerden, no sé específicamente cuánto tarda, pero más o menos en los primeros 3 minutos de una conversación ya podemos sacar nuestras nociones preconcebidas de una persona, si no estoy mal. Entonces, eso queda la pauta de que todo lo que hagas en esos primeros 3 minutos ya la persona te va a super juzgar. En su momento fueron 30 segundos, pero más o menos son 3 minutos. ¿Qué pasa? Esta impresión inicial, la primera impresión, es muy difícil de cambiar, porque ya nos van a comparar frente a ella. Entonces siempre es importante ser genuino y ser una autoridad. Vamos a diferenciar autoridad de autoritario. Autoritario es yo te obligo a hacer las cosas que yo te digo que vas a hacer. Autoridad es te lidero hacia hacer esas cosas porque sé cómo se hace y porque este es el mejor procedimiento para vos. Y el seteo de marco es cómo hacer la llamada, darle claridad de los siguientes pasos y simplemente mantener el ritmo y mantener la dirección. ¿Por qué eso es una autoridad? Porque mantenés la dirección. ¿Por qué tenés el marco? Porque mantenés la dirección. Recuerden, el marco es una manera de manejarse. Si ustedes se manejan como autoridad, así los van a percibir y así los van a tratar. Pero si no se manejan como autoridad, así los van a percibir y así los van a tratar. Y es donde los leads se ganan el marco, te hacen todas las preguntas, le das el precio sin que te digan nada y sin vos haberles dicho nada, te dicen que lo van a pensar y no te hablan nunca más. Por eso es lo importante siempre manejar la conversación. Y para eso se necesita carácter. Es un proceso que no vas a poder evitar, el poner fricción con los leads. Esto es importante también porque el seteo de marco de autoridad es la primera parte donde se pone fricción, ¿sí? Y un error muy común es querer evitar la fricción con los leads, ¿sí? La fricción con los leads no se evita, se atraviesa. Si vos no pones fricción, no sos autoridad porque tenés miedo a la confrontación. Y nadie va a respetar a una persona que tenga miedo a la confrontación, por ende no te van a pagar. ¿Entendés cómo todo se relaciona? Si querés ser una persona que cierre bien y cierre en cantidad, tenés que aprender a ser la autoridad y como consecuencia poner fricción. Porque la fricción es parte de la venta, no es una anomalía y no es algo que hay que evitar. Si hay fricción y se lleva bien, es más probable que la persona pague también. Entonces, una vez hacemos el seteo de marca de autoridad, vamos a la parte de cualificación. ¿Qué es importante? La parte de la cualificación y la presentación es donde se realiza la venta. No en el cierre. En el cierre solo se pide la parte de pagos, pero en la cualificación y en la presentación es donde se realiza la venta, donde el lead decide comprar. Por eso si nosotros nos hacemos excelentes en la parte de la cualificación y de la presentación, ya vamos a poder cerrar a todos. ¿Por qué? Porque acá es donde se produce la venta. Vamos con esto. La cualificación es la parte en donde nosotros a través de preguntas le hacemos entender al lead por qué la mejor decisión que puede tomar es comprarnos o por qué la peor decisión que puede tomar es no comprarnos en consecuencia. Y esto en base a la persuasión que nosotros hacemos con las preguntas y el awareness que le hacemos darle a la persona sobre el problema que tiene ahora y el problema que va a tener si no resuelve el problema que tiene ahora, ¿sí? Por eso es importante saber hacer buenas preguntas. ¿Cómo puede ser incluso mejor hacer buenas preguntas con buena tonalidad? Buenas preguntas con buena tonalidad. ¿Por qué? Porque vos podés hacer preguntas muy duras, pero si las haces con una buena tonalidad, el otro no las va a percibir como duras. Yo le he preguntado cosas muy duras a muchas personas. Me acuerdo incluso una vez que tuve una llamada con un lead que tenía un hijo, ¿sí? Y quería entrar al programa porque tenía problemas financieros y tenía otro hijo en camino. Y yo le digo, claro, si con un hijo cuesta, me imagino con dos, ¿no? Le dije. Y decís, es una pregunta re dura. Y sí, ese es el objetivo. Porque al fin y al cabo, sí, costaba. Y si la persona entraba, yo le iba a poder ayudar a que le cueste menos. Eso es lo que pasa mucho con las personas que venden. Tienen miedo de hacer preguntas que duelan. Pero si el lead no tiene dolor, ¿de qué se va a alejar? Y por eso te va a pagar. Si vos al lead no le haces darse cuenta del dolor que tiene, ¿por qué te pagaría si no tiene nada de lo cual alejarse ni ningún dolor a solucionar? Por eso es importante hacer preguntas que duelan. No por el hecho de persuadir y que el otro nos pague en sí, sino por el hecho de que el otro pueda entender dónde está parado para así pagar o no pagar. Para así tomar una decisión con información. Recuerden, la venta en la parte de los negocios digitales es el acto de convencer a la otra persona de que conscientemente saque el dinero de su cuenta y nos lo envíe a la nuestra.
Recordemos eso, nosotros no podemos hacer que lo haga, el otro conscientemente lo decide, ¿sí? Entonces sáquense la culpa de que están persuadiendo al otro y demás, porque les voy a contar la diferencia entre persuasión y manipulación. En el acto es lo mismo, pero el fin cambia. La manipulación es egoísta y la hacemos por nosotros mismos y no importa si perjudica al otro. La persuasión es por el otro, porque lo buscamos ayudar al otro, ¿sí? Eso es importante y por eso estamos ahí, para ayudarlo. Una vez podemos hacer una buena cualificación, hacemos buenas preguntas, separamos su situación actual de su situación soñada, sus dolores, sus deseos, los hacemos darse cuenta a la otra persona de dónde realmente está parado y qué tan lejos está de donde quiere llegar. Y más importante, recuerden, si nosotros tomaríamos una decisión en la misma situación que el lead y él tomaría otra, es porque tenemos informaciones distintas. Eso hacemos en la cualificación, mostrarle las distintas informaciones que tenemos nosotros con él y que por eso él entienda la información que tenemos nosotros y así tome la misma decisión que tomaríamos nosotros en su lugar y así ayudarlo en consecuencia, ¿sí? Por eso es importante hacer buenas preguntas de cualificación, no hacer preguntas de sí o no, no apurarnos, ¿sí?, a la hora de preguntar, y más importante, cuando hacemos una pregunta hacemos silencio y esperamos a que el otro responda. Otro error muy común es que no hagan silencio a la hora de cualificar. Si estás preguntando y la única persona que importa es el otro en la llamada, ¿por qué vos hablarías? Vos solo tenés que sentarte, entender, preguntar, escuchar y asesorar. Y así vas a poder cerrar, ¿sí? La venta es lo más egoísta que hay por parte del lead y lo menos egoísta que hay por parte del que vende. Lo más emocional que hay por parte del lead y lo menos emocional que hay por parte del que vende. Nunca te olvides eso. Y una vez haces una gran cualificación, también es importante que tenés toda la información de lo que le importa a la otra persona para poder hacer una buena presentación también, ¿sí? ¿Qué es importante acá? Que en la presentación vos tengas, en el guión que tengas, un pitch armado con pilares para vos usarlo de base a la hora de presentar y esos pilares los vayas adaptando y vayas haciendo énfasis dependiendo de la importancia que le dé la persona a cada pilar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en las dos empresas que manejo, que los equipos de venta, tenemos pilares de presentación, tenemos pilares de la oferta y los vamos adaptando en relación a qué le damos énfasis o no, dependiendo de lo que le importa más, si le importa más el acompañamiento, si le importa más la información, si le importa más la comunidad, si le importa más el pregrabado, si le importa más las clases en vivo. Todo esto, dependiendo qué le importe más al lead, hacemos más énfasis en eso, pero presentando igual los pilares de la oferta. Por eso es importante hacer una buena presentación. ¿Qué es importante? Punto extra. Si haces una buena presentación, necesitas no ser un robot. ¿Por qué el pilar tiene validez? Por el storytelling que vos le hagas detrás. El pilar es un pilar. No importa, no tiene valor agregado. Pero ¿por qué le podemos dar valor percibido? Por el storytelling que hay detrás. ¿Por qué pusimos ese pilar en particular? ¿Cómo cada pilar ayudó a un caso de éxito particular? ¿A qué le tendríamos que dar énfasis o qué le tendría que dar énfasis a la persona según nuestra recomendación? Y por eso le hacemos un storytelling. ¿Cómo lo va a ayudar dentro del programa? ¿Qué experiencias va a vivir? ¿Cómo lo tiene que usar? ¿Sí? Todo el storytelling que le pongamos detrás a la presentación y a cada pilar va a hacer que tenga un mayor valor percibido. E importante también, y esto es bonus, aunque no lo tendré que decir acá, es bonus, simplemente por ustedes, que es a la hora de hacer la presentación, siempre se presenta el precio primero. ¿Por qué? Porque si vos presentas el precio primero, vos inconscientemente estás logrando que presentás el precio primero y después el programa está justificando el precio dentro de la mente del lead, cuando sería al revés. El lead se queda primero con precio y después con valor, justificando ese precio. Cuando lo haces al revés, ve el valor y después ve si el precio condice con el valor que percibió al principio. Por eso es importante hacer primero precio y después valor. Y podrás decir, no, Agus, pero lo hago de otra manera. Hacelo como quieras. Yo te digo cómo lo hacemos y cómo nos va bien. A mí no me cambia nada que lo cambies o no, pero te digo cómo se hace si lo querés hacer bien en serio. Que es presentar primero el precio y después el valor del programa. Y los pilares. Y una vez haces eso, vas al cierre. Vas al cierre. ¿Por dónde te queda más cómodo? Siempre preguntas de doble alternativa. ¿Por dónde te queda más cómodo? ¿Por dónde lo querés hacer? Y demás. Porque hay que asumir el cierre. A la hora de vender hay que asumir el cierre. Si asumimos el cierre, cerramos. Si asumimos el cierre, podemos cerrar personas que si dubitamos no cerrarían. Siempre hay que tener dirección, siempre hay que tener seguridad, siempre hay que tener firmeza a la hora de cerrar. Porque esa seguridad, esa firmeza,
esa dirección al lead a que tomen una decisión. Porque nos van a seguir a nosotros, porque nosotros somos la autoridad. Recuerden que estamos liderando, lo dije al principio. Y si lideramos de frente y hacemos que la persona nos siga a nuestra seguridad. Entonces, que es importante también, previo al cierre, hacer algunas preguntas para que la persona sepa lo que más le gustó del programa, sepa lo que más necesita y en base a eso tome la última decisión de comprar. Pero porque hicimos una buena cualificación y una buena presentación. ¿Sí? Y si hicimos una buena cualificación y una buena presentación, vamos a poder cerrar cualquier lead. Por eso es importante que si hacemos estas dos etapas muy bien, quizá vamos al cierre y después ya es cliente, porque cerramos sin objeciones. Traten a las objeciones como una anomalía, porque ese es un estándar que más le va a convenir para mejorar mucho el proceso previo. ¿Sí? Las personas que cierran bien en serio, tratan a las objeciones como una anomalía. Jeremy Miner, por ejemplo. ¿Sí? Y una vez cierran, que les pueden aparecer objeciones porque son parte, pero conviene tratarlas como anomalía, es no ponerse nervioso. No querer evitarlas, no querer evitar el cierre, no querer evitar las objeciones. Las objeciones son parte y son divertidas. Si vos vas a hacer una llamada a divertirte realmente y a decir, bueno, a ver, vienen las objeciones, ¿cómo resolvemos? Las vas a poder rebatir de una manera mucho más tranquila y mucho más calmada. ¿Qué es importante para rebatir bien las objeciones? Recordar todo lo que dijo la persona en estas etapas. Porque nosotros apenas marcamos una incongruencia entre lo que dijo en la cualificación, en la presentación, en el seteo de marco y demás, la usamos para rebatir la objeción, porque por principio de congruencia la persona no va a poder decir algo distinto o no va a querer retractarse a algo que dijo antes, y ahí es donde vamos al cierre. Recuerden, normalmente los leads dicen la verdad en esta parte y en esta suelen mentir. ¿Por qué? Por nervios, por incertidumbre, por lo que sea, pero suelen mentir. Si nosotros marcamos esa incongruencia acá y después direccionamos al cierre, se puede convertir en cliente. Recuerden, cualquier objeción es rebatible. Es una clase gratis, tengo que hablar con mi pareja, tengo que hablar con mi socio, no tengo la plata, sí la tengo pero me da miedo, no confío en mí, no confío en ustedes, no confío en el servicio, no sé cómo es el embudo, es la primera vez que lo hago, no confío en vos, no tomo decisiones en caliente, no cierro una llamada, no me interesa tu programa. Todas las objeciones son rebatibles. Por eso es importante que vos tengas esa confianza tuya, ese marco fuerte y la trates como que todas las objeciones son rebatibles. Porque recordá esto, si vos no sabés rebatir una objeción, ¿es posible rebatirla o no? Sí, es posible, pero vos no lo sabés. Entonces simplemente tenés que encontrar la manera en la que se puede. Y si encontrás la manera que se puede, la rebatís. Es una ciencia bastante simple, pero lo importante es entender que se puede. Y una vez que entiendas que se puede, ver cómo se hace y hacerlo. ¿Sí? No es tan complicado. Esta es la primera parte, muchachos, de lo que es el embudo de conversión. Vamos a dejar acá y vamos a hacer un segundo video explicando un poco más a detalle cómo percibir toda esta etapa de conversión. Pero que es importante, para hacer un buen cierre hay que hacer un buen proceso. Tenemos que hacernos excelentes en cada parte del proceso, irlo mejorando. Y recuerden, el lead no cierra acá, ni tampoco cierra acá, cierra acá. Y si lo tratan de esta manera, realmente van a poder ser excelentes. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video, muchachos.